Capítulo 23. Jasonrad levantó los ojos al oír entrar al doctor. Hay una anciana abajo, anunció este. Parece centenaria. Desea verle a usted. Se niega a marcharse sin ser recibida y afirma que aguardará. No me sorprendería que esperase hasta la noche, y creo que es muy capaz de pasar la noche aquí. Según ella, tiene algo muy importante que decirle. En su lugar, la recibiría. Jasonrad levantó la vista del escritorio. Tenía el semblante pálida y tenso. ¿Está excitada? No, en lo más mínimo. No comprendo por qué de. En fin, está bien. Mándela subir. ¿Qué importa ya? Gilchrist asintió en silencio. Luego, saliendo del despacho, llamó a Hale y Preston. A poco, este reapareció en el vestíbulo, diciendo: El señor Rad puede concederle unos minutos, Miss Marple. Gracias, murmuró la anciana, poniéndose en pie. El señor Rad es muy amable. ¿Lleva usted mucho tiempo con él? Hace 2 años y medio que trabajo con el señor Rad. Por lo regular, mi cargo es el de relaciones públicas. Ah, caramba. Exclamó Miss Marple, mirándole, pensativa. Me recuerda usted mucho a un antiguo conocido mío llamado Gerald French. ¿De veras? ¿Y qué hizo Gerald French? Poca cosa, respondió Miss Marple, pero era un excelente conversador. Había tenido un pasado muy desgraciado, añadió, suspirando. No me diga, masculló Hale y Preston, algo molesto. ¿Qué clase de pasado? No quisiera repetirlo, repuso Miss Marple. A él no le gustaba que se comentara. Jasonrad levantóse de su escritorio y miró sorprendido a la enjuta viejecita que avanzaba hacia él. ¿Deseaba usted verme? Preguntó. ¿En qué puedo servirla? Siento muchísimo la muerte de su esposa, profirió Miss Marple. Comprendo que habrá sido un duro golpe para usted y tengo empeño en manifestarle que no me hubiese atrevido a molestarle ni a darle mi condolencia en estos momentos a no ser absolutamente necesario. Pero hay cosas que deben ser aclaradas cuanto antes para evitar que un hombre inocente pague las consecuencias. ¿Un hombre inocente? No la comprendo. Me refiero a Arthur Badcock, le explicó Miss Marple. Ahora está en la policía, sometido a interrogatorio. Interrogado en relación a la muerte de mi esposa. Pero eso es absurdo, completamente absurdo. Nunca ha venido aquí para nada. Ni siquiera la conocía. Si la conocía, replicó Miss Marple. Tiempo atrás estuvo casado con ella. ¿Quién? Arthur Badcock. Pero sí era el marido de Heather Badcock. No estará usted equivocada. Agregó amablemente con aire de disculpa. Estuvo casado con las dos, aseguró Miss Marple. Primero con su esposa Marina Gregg, cuando ésta era muy joven y no trabajaba aún en el cine. El primer marido de mi esposa fue un individuo llamado Alfred Vidal, replicó Jasonrad, con un ademán negativo. Era corredor de fincas. No se avenían y se separaron casi inmediatamente. Pero luego Alfred Vidal se cambió de nombre y se puso Badcock, declaró Miss Marple. Aquí también ejerce la misma profesión. Es curioso que ciertas personas no quieran cambiar de oficio y sigan trabajando en lo mismo. Me figuro que esta fue la razón por la cual Marina Gregg comprendió que nunca se avendría. Él era incapaz de ponerse a la altura. Es realmente sorprendente lo que acaba usted de decirme. Le aseguro que no miento ni imagino novelas. Lo que pasa con estas cosas extrañas es que nadie las ignora en un pueblo como este, sabe usted, aunque tarden un poco más en llegar a Gossington Hall. Bien, balbució Jasonrad, sin saber qué decir. Luego, aceptando la evidencia, preguntó. ¿Y qué quiere usted de mí, Miss Marple? Si no es pedir demasiado, quisiera que me llevase al lugar de la escalera donde usted y su esposa recibieron a sus invitados el día de la fiesta. Rad lanzóle una rápida y recelosa mirada. No sería su visitante una de aquellas personas siempre a la caza de sensaciones. Pero el rostro de Miss Marple denotaba gravedad y compostura. No tengo inconveniente, si tal es su deseo, accedió, al fin, el dueño de la casa. Acompáñeme, por favor. Acto seguido, la condujo a lo alto de la escalera y se detuvo en la sala improvisada allí. Han hecho ustedes muchas reformas en esta casa desde que la habitaban los Bantry, comentó Miss Marple. Me gusta eso.
Veamos. Supongo que las mesas estaban aquí, y usted y su esposa. Mi esposa estaba aquí, especificó Janrad, mostrando el lugar. Subía gente por la escalera, ella les estrechaba la mano y luego me los pasaba a mí. De modo que ella estaba aquí, susurró Misma Arpal adelantándose a colocarse en el punto indicado. Por espacio de unos instantes, permaneció allí inmóvil. Jasonrad la observaba, perplejo pero interesado. La anciana levantó ligeramente la diestra como si estrechase la mano a alguien y miró hacia la parte baja de la escalera como para ver a la gente imaginaria que ascendía por ella. Luego levantó la vista, miró ante sí. En la pared que se alzaba a media escalera había un gran cuadro, reproducción de un antiguo maestro italiano. A ambos lados de él abríanse dos estrechas ventanas, de las cuales una daba al jardín y otra al tejado de los establos y a la veleta. Pero Misma Arpal no miraba a ninguna de las dos. Sus ojos permanecían fijos en el cuadro. No cabe duda que la primera versión es siempre la más fidedigna, profirió la anciana. La señora Bantry me contó que su esposa clavó la vista en ese cuadro y que su rostro quedóse como, petrificado, según expresión de mi amiga. Contemplaba el suntuoso atavío azul y rojo de la Madonna, una Madonna con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, sonriendo al niño que sostenía en sus brazos. La Madonna risueña, de Giacomo Bellini, declaró. Una pintura religiosa, mas también la representación de una feliz madre con su hijito. ¿No es eso, señor Rad? Aseguraría que sí. Ahora lo comprendo todo, absolutamente todo, murmuró Misma Arpal. La cosa es muy sencilla, ¿no le parece? Preguntó, mirando a Jason Rad. Sencilla. Creo que usted sabe perfectamente hasta qué punto es sencilla, musitó Misma Arpal. En aquel momento, alguien llamó a la puerta de la planta baja. No estoy seguro de comprenderla a usted, masculló Jason Rad, mirando hacia el fondo de la escalera. Procedente de abajo, llegaba un murmullo de voces. Conozco esa voz, exclamó Misma Arpal. Es la del inspector Craddock, ¿verdad? Sí, parece el inspector Craddock. Él también quiere verle a usted. ¿Le importaría que se reuniese con nosotros? No. Si él está de acuerdo. Creo que lo estará, dijo la anciana. Ya no hay mucho tiempo que perder. Hemos llegado al momento en que podemos comprender cómo sucedió todo. Pensé que decía usted que era sencillo, repuso Jason Rad. Tan sencillo, corroboró Misma Arpal, que resultaba difícil verlo. El enfermizo mayordomo se presentó en lo alto de la escalera. El inspector Craddock está abajo, señor, anunció el mayordomo pausada y respetuosamente, con expresión interrogante. Dígale que se reúna con nosotros aquí, por favor, ordenó Jason Rad. El mayordomo desapareció y, a los pocos instantes subió Dermot Craddock. «¿Usted aquí?», exclamó al ver a Misma Arpal. «¿Cómo ha venido?». «En Inch», respondió Misma Arpal, creando el habitual efecto desorientador que producía esa palabra. «Decía al señor Rad», prosiguió Misma Arpal. «Por cierto, ¿se ha ido ya ese mayordomo?». «Sí», contestó Dermot Craddock, echando una ojeada al fondo de la escalera. «No tema usted, no escucha. El sargento Tidler se encargará de evitarlo». «En ese caso, podemos continuar», decidió Misma Arpal. «Naturalmente, podríamos haber ido a hablar a una habitación, pero prefiero hacerlo aquí. Nos hallamos en el mismo lugar donde sucedió la cosa y eso nos ayudará a comprenderla mejor». «¿Se refiere usted el día de la fiesta, al día en que Heather Badcock fue envenenada?», interrogó Jason Rad. «En efecto», confirmó Misma Arpal, y decía que todo es muy sencillo si se considera desde el debido ángulo. Todo empezó a raíz del peculiar carácter de Heather Badcock. De hecho, era inevitable que algún día le sucediera una desgracia así. «No comprendo lo que quiere usted significar», replicó Jason Rad. «No comprendo una palabra. Es natural. La cosa requiere una pequeña explicación. Verá usted. Cuando mi amiga la señora Bantry me describió la escena del día de la recepción, citó un fragmento de un poema que me gustaba horrores en mi juventud, un poema de mi admirado Lord Tennyson, titulado La Dama de Salot. Y levantando un poco la voz recitó, voló la telaraña y flotó lejos. El espejo se rajó de parte a parte. «La maldición ha caído sobre mí», exclamó la Dama de Salot. «Eso es lo que vio, o creyó ver»,
la señora Bantry, prosiguió Miss Marple, aunque, de hecho, cambió una palabra diciendo, condenación, en lugar de, maldición, vocablo quizá más ajustado a las circunstancias. Vio a su esposa hablando con Heather Badcock y oyó a Heather Badcock hablando con su esposa, y sorprendió esa expresión trágica en el rostro de esta última. ¿No cree usted que ya hemos insistido bastante sobre este punto?, objetó Jason Rad. Sí, convino Miss Marple, pero debemos tenerlo en cuenta una vez más. Como iba diciendo, su esposa adoptó esa expresión y no miraba a Heather Badcock, sino a ese cuadro de ahí enfrente. A un cuadro representando a una madre feliz y risueña con su alborozado niño en sus brazos. El error de apreciación consistió en que, aun cuando el semblante de Marina Gregg expresaba condenación, ésta no recaía en su persona, sino en la de Heather. Heather quedó condenada desde el primer momento que empezó a hablar y alardear de un incidente acaecido en el pasado. ¿No podría usted expresarse con más claridad?, le instó Dermot Craddock. Naturalmente, asintió Miss Marple, volviéndose hacia él. En realidad, no sabe usted nada de esto. No puede saberlo porque nadie le ha contado lo que dijo Heather Badcock en realidad. Pues claro que me lo han contado, protestó Dermot. Infinidad de veces y en diferentes versiones. Sí, convino Miss Marple, pero usted no lo sabe porque Heather Badcock no se lo contó. ¿Cómo iba a contármelo si estaba muerta cuando llegué aquí?, arguyó Dermot. Por supuesto, no podía hacerlo, suspiró Miss Marple. Todo cuanto sabe usted es que, estando enferma, se levantó de la cama para ir a una fiesta en que tomaba parte Marina Gregg, con intención de hablar con ella y pedirle un autógrafo que, en efecto, consiguió. Ya sé, replicó Craddock, algo impaciente. Ya estoy enterado de todo eso. Pero no está enterado de la frase clave, porque nadie la juzgó importante. Prosiguió Miss Marple. Heather Badcock estaba enferma en cama, con el sarampión. ¿Con el sarampión? ¿Qué diablos tiene que ver el sarampión con este asunto? En realidad, el sarampión benigno es una enfermedad muy leve, explicó Miss Marple. Apenas produce trastornos en el enfermo. Solo un sarpullido en la piel, que es fácil de disimular con una capa de polvos, y un poco de fiebre, pero muy baja. El paciente se siente con ánimos de salir a la calle y alternar con la gente, si lo desea. Y, por ende, al repetir la conversación de las dos mujeres, los testigos no dieron particular importancia al hecho de que la enfermedad sufrida por Heather fuera el sarampión. La señora Bantry, por ejemplo, limitóse a decir que Heather había estado enferma en cama, y mencionó la varicela y la urticaria. El señor Rad, aquí presente, dijo que era gripe, aunque, naturalmente, lo hizo adrede. Pero, personalmente, creo que lo que Heather Badcock dijo a Marina Gregg fue que había tenido el sarampión y que, no obstante, se levantó de la cama para ir a verla. Y esto explica, de hecho, todo lo sucedido, porque el sarampión es extremadamente contagioso. La gente lo coge con extraordinaria facilidad. Además, esa enfermedad posee una particularidad digna de tenerse en cuenta. Si una mujer lo contrae durante los 4 primeros meses de embarazo, titubeó Miss Marple, pronunciando la palabra con un leve recato victoriano, puede tener funestas consecuencias. Puede condicionar que el niño nazca ciego o afectado de alguna dolencia mental. Luego, volviéndose a Jason Rad, la anciana continuó. Creo, señor Rad, que su esposa tuvo un niño nacido en esas condiciones, desgracia de la que Marina jamás se recobró. Siempre había deseado un hijo y, cuando éste vino al fin, ocurrió esta tragedia, una tragedia que ella nunca logró olvidar, ni se permitió olvidar, pasando a constituir en ella una especie de profunda y dolorosa espina, una obsesión. Esa es la pura verdad, corroboró Jason Rad. Marina contrajo el sarampión en los primeros meses de su embarazo y el médico le dijo que la afección mental de su hijo obedecía a esa causa. No era en modo alguno un caso de locura heredada ni nada por el estilo. Con eso el doctor intentó consolarla, mas no creo que sus palabras contribuyeran mucho a animarla. Lo cierto es que Marina nunca supo cómo, dónde ni cuándo había contraído aquella enfermedad. Efectivamente, convino Miss Marple, nunca lo supo hasta que una tarde una mujer desconocida subió por esa escalera y le contó lo sucedido, y lo que es más, lo hizo con profunda complacencia, con aire de sentirse orgullosa de su hazaña.
Considerábase decidida, valiente y animosa por haberse levantado de la cama y maquillado la cara para ir a saludar a su estrella preferida y pedirle un autógrafo. Habíase jactado de ello toda la vida. Heather Badcock no tenía mala intención, ni nunca la tuvo. Pero no cabe duda que las personas como ella, y como mi vieja amiga Alison Wilde, son capaces de hacer mucho daño porque carecen, no ya de amabilidad, que, de hecho, poseen, sino de consideración hacia las demás personas, en lo concerniente a la posible reacción de éstas ante sus actos. Heather pensaba siempre en lo que sus acciones representaban para ella, sin detenerse a reflexionar cómo las tomarían las demás. Miss Marple asintió suavemente con la cabeza antes de proseguir. En resumidas cuentas, que murió por un simple suceso de su pasado. Es de suponer lo que significó aquel momento para Marina Grew. Apuesto a que el señor Rudd lo comprende perfectamente. Me figuro que durante todos aquellos años subsiguientes al nacimiento de su hijo alimentó un profundo odio contra la persona desconocida causante de su tragedia. Y de ahí que, de pronto, encontróse cara a cara con aquella persona, una persona jovial, alegre y satisfecha de sí misma. Fue demasiado para ella. Si hubiera tenido tiempo de reflexionar, de apaciguarse, de calmar sus nervios, probablemente no habría ido tan lejos. Pero no se tomó tiempo. Allí estaba aquella mujer, la mujer que había destruido su felicidad y la salud mental de su hijo. Y decidió castigarla, decidió matarla. Desgraciadamente, tenía a mano el medio para poner en práctica su decisión, pues llevaba consigo el conocido específico, Calmo, un medicamento algo peligroso por requerir muchas precauciones en su dosificación. Fue todo facilísimo. Echó la droga en su propio vaso, diciéndose que, si por casualidad alguien la veía, no daría importancia al hecho, pues quien más quien menos estaba acostumbrado a verla tomar potingues para animarse o para calmarse. Es posible que alguien la viera, pero lo dudo. Creo que Miss Zielinski se limitó a adivinarlo. Marina Gregg depositó el vaso sobre la mesa y, luego, empujó a Heather Badcock, debido a lo cual la bebida de esta derramóse sobre su vestido nuevo. Y aquí es donde el elemento, confusión, se inmiscuyó en el asunto, por la sencilla razón de que la gente no siempre acierta completamente a emplear los pronombres en forma correcta. Todo esto me recuerda tanto a aquella doncella de que le hablé. Agregó, dirigiéndose a Dermot. Solo contaba con el relato de lo que Gladys Dixon había dicho a Cherry, el cual se reducía a la preocupación de Gladys por el derramamiento del combinado sobre el vestido de Heather Badcock y el consiguiente deterioro de este. Lo que le parecía raro a la muchacha era que lo hubiera hecho adrede. Pero la persona a que se refería Gladys no era Heather Badcock, sino Marina Grew. Como dijo Gladys, lo hizo aposta. Empujó a Heather, mas no sin querer, sino con toda la intención. Sabemos que se hallaba muy cerca de Heather porque nos han contado que secó el vestido de esta y el suyo propio antes de instarla a aceptar su combinado. En realidad, murmuró Miss Marple, pensativa, fue un crimen perfecto, porque se cometió de improviso, sin previa reflexión. Marina quería que Heather Badcock muriese y, en efecto, a los pocos minutos Heather Badcock estaba muerta. Probablemente, Marina no se dio cuenta de la gravedad de su acción ni del peligro que entrañaba hasta después de consumarla. Pero entonces se percató. Tuvo miedo, un miedo espantoso. Miedo de que alguien la hubiese visto echar la droga en su vaso o empujar deliberadamente a Heather, miedo de que alguien la acusara de haber envenenado a su invitada. Solo entrevió una salida. Insistir en que el asesinato iba dirigido contra ella, esto es que ella era la presunta víctima. Primero, probó esta idea con su médico. Negóse a que el doctor se lo dijera a su marido acaso por considerar que éste no se dejaría engañar. Hizo cosas fantásticas. Se escribió notas a sí misma y arreglóselas para encontrarlas en los sitios más peregrinos y en los momentos más insospechados. Un día, en los estudios, adulteró su propio café. Hizo cosas susceptibles de comprometerla fácilmente caso que alguien hubiese estado en antecedentes. Pero solo las comprendía una persona, concluyó, mirando a Jason Rudd. Eso es una simple teoría suya exclusivamente, replicó este. Llámelo así, si quiere, profirió Miss Marple, pero sabe usted perfectamente que estoy diciendo la verdad. Le consta que así es, porque lo sabía todo desde el principio. Lo sabía porque oyó usted aquella alusión al sarampión.
Lo sabía y le entró un verdadero frenesí por protegerla. Mas no se percató de hasta qué punto tendría que protegerla. No se percató de que no solo sería cuestión de silenciar una muerte, la muerte de una mujer que, al fin y al cabo, habíase buscado su triste fin. Hubo además otras muertes, la muerte de Giuseppe, un chantajista, es cierto, pero, al cabo, un ser humano. Y la muerte de ella Zielinski, a la que supongo apreciaba usted bastante. Estaba frenético por proteger a Marina y, al propio tiempo, por evitar que hiciera más daño. Todo cuanto deseaba era llevársela lejos, a un lugar seguro. E intentó vigilarla constantemente, para asegurarse absolutamente de que no sucediera nada más. La anciana hizo una pausa. Luego, acercándose más a Jason, posó la mano en su brazo, con un suave ademán, al tiempo que murmuraba: Lo compadezco mucho, de todo corazón. Me hago cargo de la angustia que habrá usted experimentado. La quería mucho, ¿verdad? Eso, musitó Jason, volviéndose ligeramente, lo sabe todo el mundo. Era una criatura tan hermosa. Exclamó Miss Marple, dulcemente. Tenía un don maravilloso. Poseía una gran capacidad de amar y de odiar, pero le faltaba estabilidad. Es lo más triste que puede sucederle a una persona, haber nacido sin estabilidad. No podía olvidar el pasado ni ver el futuro tal cual era en realidad, sino tan solo como ella se lo imaginaba. Era una gran actriz y una mujer hermosa y muy desdichada. ¡Qué maravillosa, María, reina de Escocia!, encarnó. Jamás la olvidaré. El sargento Tidler apareció de pronto en el rellano de la escalera. ¿Puedo hablar un momento con usted, señor?, preguntó a su jefe. Craddock volvióse a Jason. Volveré enseguida, dijo el policía, dirigiéndose a la escalera. Recuerde usted, le gritó Miss Marple, que el pobre Arthur Badcock no tenía nada que ver con esto. Fue a la fiesta con el único fin de vislumbrar a la muchacha con quien se había casado tiempo atrás. Aseguraría que ella ni siquiera lo reconoció, ¿verdad?, preguntó a Jason. No lo creo, masculló este, meneando la cabeza. Marina no me dijo nada sobre el particular. No creo que lo reconociese, agregó, pensativo. Probablemente, no, convino Miss Marple. Sea como fuere, él es inocente, no lo olvide usted, insistió dirigiéndose de nuevo a Dermot Craddock, que en aquel momento procedía ya a bajar la escalera. Puedo asegurarle, tranquilizó la Craddock, que no ha estado en peligro ni un solo instante. Pero, naturalmente, cuando averiguamos que había sido el primer marido de Marina Gregg, nos vimos obligados a interrogarle sobre la cuestión. No se preocupe por él, tía Jane, le dijo en voz baja. Luego, en silencio, apresuróse a reanudar el descenso de la escalera. Miss Marple volvióse a Jason. Este permanecía en pie con aspecto profundamente abatido y la mirada ausente. ¿Me permite usted verla?, inquirió con interés Miss Marple. El hombre reflexionó unos instantes. Por fin, esbozando un ademán de asentimiento, murmuró: Sí, Miss Marple, puede verla. Parece usted comprenderla muy bien. Y echó a andar, seguido de Miss Marple. A poco, precedióla en un espacioso dormitorio y descorrió ligeramente las cortinas. Marina Gregg yacía sobre el gran lecho blanco, con los ojos cerrados y las manos enlazadas. Tal, se dijo Miss Marple, pudiera haber yacido la dama de Salot en la barca que la llevó a Camelot. Y allí de pie, meditabundo, hallábase un hombre de rostro rugoso y mal parecido, que hubiera podido pasar por un Lancelot de los tiempos modernos. Dentro de todo, fue una suerte que, tomase una dosis excesiva. En realidad la muerte era la única forma de evasión que le restaba. Sí, fue una suerte que tomase esa dosis, o, alguien se la administró. Los ojos del hombre cruzáronse con los de la anciana, pero sus labios no pronunciaron una palabra. Finalmente, Jason murmuró con voz entrecortada: era tan hermosa, y había sufrido tanto. Miss Marple posó de nuevo la mirada en la inmóvil figura. Y, muy quedamente, recitó los últimos versos del poema. Él dijo: tiene una hermosa faz, Dios, en su misericordia, se apiade de la dama de Salot. Fin.